Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast de embajadores del Ágora. Bienvenidos, una nueva semana de análisis. Básicamente explicarle a nuestros queridos embajadores y en función también de las críticas que aparecieron en redes sociales al programa anterior, todas muy bienvenidas por lo demás. No existe proceso colaborativo si no hay críticas y construcción de los mecanismos a través de ellas, así que lo importante acá es que, embajadores queridos, la idea es que nosotros desde las redes sociales tenemos que transferir las tensiones, los dolores, las visiones que están sucediéndose en la red social. ¿Ya? Hoy día estamos ya con cantidad de usuarios bastante interesante, estamos con cerca de 80 inscritos por día en promedio, los usuarios están levantando encuestas, haciendo preguntas, generando debate, y la idea y nuestra responsabilidad es traerle a colación a esta pauta los temas más candentes en la red social, ¿ya? Eso para efectos de empezar también a practicar esta cultura participativa que claramente a la luz de todo lo que está pasando, la crisis de representatividad, nos va a obligar a pensar fuera de la caja. Así que el Ágora, todos los que estamos acá, estamos parados en los principios de horizontalidad, de colaboración, ¿no es cierto?, y de la era digital que se nos viene. Por lo tanto, entre más activemos la participación y entre más convoquemos a la red social, más debate va a haber, más fuerza va a tener la ciudadanía y por lo tanto vamos a poder ejercer un poder político que sin duda en algún minuto podrá llegar a ser vinculante o por lo menos definir nuevos modelos con ese nivel de institucionalidad. Abro la conversa y mientras abrimos la conversa yo voy a ir generando cuñas con respecto a cosas que los ciudadanos fueron poniendo en la red social para fortalecer un poco la info, pero básicamente yo les quiero decir que la gran tensión que hay en la red social tiene que ver con que se generaron grandes debates respecto de cómo es posible que el gobierno no haya podido dar el ancho con propuestas que hayan finalmente resultado mejor que la del retiro del 10%, que a todo esto está a punto de aprobarse en el Senado, porque mientras hacemos este podcast, el Senado todavía está en conversación hasta como las 4 de la mañana. ¿Ya? Pero básicamente no se comprende en la red social cómo el gobierno, o si bien, digamos, o por lo menos no se tiene una explicación de cómo el gobierno no pudo llegar a un nivel de propuestas que realmente entraran a competir con el 10%, y ahí se generó todo un debate súper interesante en la red Ágora. Abro la conversa, señores. Bueno, pero Marisol. es que yo creo que no hay mucho donde extrañarse. O sea, hace rato señor. hace rato que los gobiernos en general, no solo este gobierno, no tienen mucha creatividad para llegar con propuestas y cosas que uno dijera, bueno, esto es una idea, es una cosa novedosa. Yo creo que hoy día le hacía a una persona con que estaba conversando, le hacía el análisis de que si uno mira, por ejemplo, la dictadura, en dictadura se hicieron proyectos de desarrollo económico para el país, que uno puede estar en contra o a favor de esa idea. Se hizo todos los estudios para la salmonicultura, por ejemplo, y se les entregó en el fondo a quienes querían invertir una información certera respecto a lo que era una industria completa, y entonces abrieron un área de negocio. Este gobierno y los últimos gobiernos de Chile, ¿qué han hecho? Nos han dicho, ¿sabe qué? Nosotros ya tenemos súper claro que para el futuro, para que Chile se convierta, por ejemplo, en lo que decía Lago, en la plataforma comercial y de negocios más importante de Latinoamérica, necesitamos 1, 2, 3, 4 cosas. Decir que Chile va a tener la plataforma comercial para Latinoamérica, teniendo una población que no es bilingüe ni trilingüe, era un poco ridículo, pero se dijo y no había ninguna variable que lo apoyara eso. No, es que todos los chilenos tienen internet. Ya, bueno, no era mucho. Entonces, en definitiva, no hay una capacidad de hacer propuestas. Yo creo que no me parece raro que en estos días el gobierno se haya visto entrampado en lo que tú dices, que yo creo que lo más importante que ha pasado desde el punto de vista sustantivo, no desde el punto de vista de la política formal, es el hecho de que sencillamente no hay capacidad
para decir otra cosa, algo diferente, y sencillamente entonces todo es bloquear, bloquear, bloquear las cosas que aparecen, gusten o no gusten, bloquearlas, los que no les gustan y a los que les gustan insistir en ellas, y no hay matices, análisis, no hay nada más. Eso está súper claro y es parte de lo que condujo a esta crisis. Interesante, interesante punto. Marisol, Oye, yo quiero compartir una imagen. dale, a ver. Ay, ¿me puedes habilitar el compartir imagen, porfa, Cristian? Aquí estáis lista, ahí está, ahí, mira. Ya. Una imagen que me llegó ahora. Espera. Ay, espérate que no me... ¿La ven ahí o no? No. No. Ahí sí, ahí vení. ¿Sí? Me llegó hoy día ¿Ya? y más allá de la risa que pueda provocar, ¿ah? La imagen, la verdadera Pamela Giles la vi hasta en un canal en Turquía, ahí. Pero creo que quizás lo fascinante que para mí ha producido esto, así como espectadora, porque esto ha sido un poco como comerse un paquete de gaveta y ver cómo lo que pasa, es cómo esto ha representado la lucha de clases dentro de Chile Vamos. ¿Ah? ¿Se acuerda que la negra tatuada, la Lili Zúñiga, la ex jefe de prensa de la UDI, se hablaba dentro de la UDI de los jovinistas versus los pungueira? Y Claro. hoy día hemos visto el poder verdadero de los pungueira, que son los que van a ganarse los votos, y además que estuvimos viendo que, de hecho, había como muchos senadores que uno no le sonaba el nombre, o diputados y todo, claro, que fueron los que se vieron como beneficiados en la última elección, por la lógica del arrastre y todo, etcétera, que hoy día son parte de la Cámara y del Senado, y que hoy día le han dado vuelta la tortilla al gobierno. Es interesante lo que viene. No sé quién puede apostar lo que viene. Blumel, en lo que salió el fin de semana en los diarios, ya dice que él no va a renunciar, que se va a quedar hasta que siga. Se ha filtrado hasta como que Evelyn Matei ha dicho que quiere ser la primera mujer ministra del Interior, y veamos lo que pasa, pero claramente aquí el gobierno tal como lo conocemos parece que no sigue, ¿no? Yo creo que hay tres asuntos que creo que son destacables. O sea, uno es claro, la pregunta por los escenarios, pero en relación a lo que decía Alberto, yo creo que hay que distinguir entre algo que marca la crisis de este ciclo, que está terminando, de alguna manera, o todos los signos apuntan a eso, que es la falta en general de innovación de las coaliciones políticas para emprender reformas a gran escala innovadoras. Y yo creo que eso ha sido algo que ha contaminado no solo a la clase empresarial, sino también al mundo político, de algo en lo que en este gobierno se acentúa, que es la falta de impulso del proceso político, en el proceso político. O sea, uno a Lagos le podría criticar efectivamente que el planteamiento de la falta de innovación en el planteamiento de reforma, pero lo que no le podía imputar era incapacidad de conducir el proceso político. Porque, convengamos esto, la actual crisis del 10% de las pensiones es una crisis autoinferida. Es el gobierno el que trabó, en el fondo, porque ahí tiene el proyecto, la discusión de fondo, que es la discusión a la reforma de las AFP. El gobierno no lo puso por retardatario, digamos, por distintos factores, voy a volver sobre eso, pero creo que ahí perdió el momento. Y a eso le añades tú unas medidas a la clase media que eran negociables al final y en las que estaba en el fondo regateando el gobierno. Y bueno, se produce la indignación natural y se terminan sacando las castañas con la mano del gato. ¿En qué país serio del mundo, por decirlo así, se discute una reforma al sistema de pensiones? Porque eso es esto, además de un apoyo a la clase media, a propósito de medidas puntuales de apoyo a la clase media. Esto es un disparate, digamos, en términos políticos.
Y ahí uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la razón de que el gobierno llegue tarde a la discusión sobre la reforma de las pensiones? ¿Cuál es la razón de que el gobierno llegue tarde a la discusión sobre las medidas de apoyo a la clase media? ¿Cuál es la razón de que el gobierno haya llegado tarde a la discusión constituyente, al 15 de noviembre? Bueno, mi tesis es que el gobierno expresa todavía de un discurso economicista, que te sirve para decir que no, que te sirve para oponerte, pero es tan abstracto que a partir de él tú no tienes insumos a partir de los cuales impulsar de manera pertinente una guía, una orientación a partir de la cual impulsar el proceso político. Y creo que ahí está el principal déficit del gobierno y probablemente ese déficit es el que va a marcar las semanas que vienen. Porque pasa lo siguiente. Piñera me parece que está apostando con toda su fuerza a apretar los dientes y a esperar el momento en que salgamos de la crisis sanitaria y poner todas las fichas en la reconstrucción económica. Ahora, hay que preguntarse, ¿quedará país en el intertanto? Porque eso es lo que está en juego. Claro. Y lo que viene, yo creo que es muy complicado, porque al gobierno ya se le empiezan a cerrar los escenarios posibles. Porque aquí el veto va a desencadenaría una reacción inmensa de repudio, digamos, social, qué sé yo, por redes, por la calle y en los parlamentarios, probablemente que están muy presionados. O el gobierno cede, simplemente deja ir esto, agua va, digamos. En ambos casos queda como en una situación muy complicada. Yo creo que el cambio de gabinete va más por la vía del veto, o de ensayar la cuestión ante el Tribunal Constitucional, si es que procediera, digamos. Oye, déjame hacerte una cuña ahí antes de entrar en lo que podría venir. Fíjate que lo que tú estás diciendo, Hugo, es tremendamente aterrizado respecto de lo que podemos observar en el Ágora, y les quiero compartir esto. Miren, la primera encuesta de ¿está de acuerdo con sacar el 10% del ahorro AFP? Se hizo justo cuando se echaba con la primera idea de hacerlo frente a la primera opción del gobierno que planteó, la primera propuesta del gobierno, ¿ya? Y en el Ágora, 88% de la gente ya le decía que sí al 10% de ahorro, ¿ya? Luego vino la segunda etapa, en donde ya el gobierno presenta una segunda propuesta, ¿no es cierto?, en plena discusión con el Parlamento y todo, y otro usuario tiró la encuesta y 85% seguía hablando de sacar el 10. Y lo súper interesante acá es que un usuario tiró una encuesta, todas estas encuestas están digamos, subidas por los usuarios Laura, y fíjate que acá dice, ¿para qué vas a usar la plata? ¿Ya? Y justamente un 56% la va a usar para pagar deuda. ¿Ya? O sea, aquí te pongo esto como complemento un poco a lo que estás diciendo, que es y tal vez esta es una pregunta más abierta, ¿dónde el gobierno o los gobiernos finalmente no le achuntan a las políticas públicas o le ponen el tono de debate, o sea, de batalla política frente a una medida? Porque acá, claramente, hace mucho rato que la señal, como hablábamos incluso en el podcast pasado, que dio mucho, que generó muchos comentarios con respecto al tema del endeudamiento del chileno, pero básicamente la señal de la ciudadanía venía súper clara y nunca pudieron llegar con una medida que realmente le peleara. ¿Dónde está la batalla política? ¿Por qué tanta intransigencia? ¿Por qué no se llegó a una mejor posibilidad de ofrecerle a los ciudadanos algo mejor? ¿Qué hay? O sea, yo creo que el gobierno se entrampó hace mucho tiempo. O sea, yo creo que ha seguido la lógica. Cuando uno comete tres estupideces juntas en política, el problema es que tiene que respetar la lógica, porque si no eres inconsistente. Y el gobierno se ha empeñado en respetar la lógica porque considera muy costoso retroceder. Y resulta que todo demuestra que el costo de seguir haciendo locura ha sido enorme. Eh, yo te digo, evidentemente además hay una ceguera que es por la cual el sistema ha optado en Chile. Yo siempre digo, los informes del Banco Central más detallados sobre la deuda de los hogares son cada 3 años. Tenemos una situación súper riesgosa en ese ámbito, un informe cada 3 años. La encuesta de presupuestos familiares se hace cada 5 años. Tenemos una situación donde el 78% de los hogares no llegan a fin de mes.
y tú lo mides y no te enteras hasta 5 años después de cómo está cambiando eso. Entonces, no sabemos. ¿Quién definió que las deudas que se hacen por fuera del sistema bancario no aparecen ni son controladas ni son informadas por nadie? Lo definió la clase política y estableció que ese era el mecanismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podrías creer que efectivamente la situación de la deuda, que ya con los datos oficiales significa desde el 2004 al 2000, desde 2014 al 2017, en 3 años, significa que pases del 14% del ingreso de los hogares al 28%, ¿ya? Solo en 3 años, como promedio, donde el sector más alto pasa de casi el 20 al 65% del ingreso, el sector más alto, ¿ya? Donde tenemos un aumento de la deuda enorme entonces, por todos lados, y resulta que tú vas y dices, y te imaginas que la gente puede seguir viviendo sin plata, con deuda, y tú le ofreces como solución otra deuda. Entonces, es obvio que es una palabra que no quieres escuchar. No es un tema de la fórmula, no es un tema de racionalidad, que tampoco había racionalidad en eso a mi juicio, pero, pero no es la palabra que quieres oír. Es que te hago una deuda nueva. Oye, Sin pero duda. ¿de verdad? Entonces, No, más el que el gobierno punto se de vista de instala. reactivación económica, el sobreendeudamiento no genera consumo, así que tampoco es una medida muy sana desde el punto de vista de reactivación. Así Bueno, que, pero el 10% de la AFP te va a generar una serie de movimientos importantes sí, claro, y, sin duda. y de desequilibrios, pero también te va a generar la posibilidad, oye, ojo, la gente te está diciendo, el 56% te está diciendo que tal vez la mitad de esa plata se vaya a los mismos de las que se la sacaron. Claro. Yo estoy un poco más con Hugo en el sentido de mirarlo muy políticamente, el deterioro que vienen teniendo progresivamente los gobiernos en la capacidad de conducción política. ¿Ah? Y justamente lo que más me aburre a mí en la política y lo que más me entretiene es el poder, ¿no? El poder ha salido de los aparatos de gobierno y de los sistemas políticos paulatinamente, progresivamente, cada vez más. Bachelet ganó, ¿ah? Con una promesa de refundar la educación en Chile, educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Ganó con mayorías parlamentarias, por primera vez desde el retorno de la democracia, mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hizo? ¿Ah? ¿Y qué hizo? La distancia enorme entre lo que los políticos declaran que van a hacer y lo que efectivamente pueden hacer. ¿Ah? Y esto tiene que ver con condiciones sistémicas. Piñera dijo que iba a reactivar la economía como a comienzos de los 90, ¿no? Y no pudo ni siquiera, ¿ah? Rebajar los impuestos que prometió que iba a hacer cuando bueno, ya sí, uno viene viendo, ¿ah? Cómo se han acumulado, ¿ah? Problemas morrocotudos, grandes, estructurales, y la política es incapaz de resolver problemas estructurales. Y esto no tiene que ver con Chile, tiene que ver con el mundo. Estamos ante el fin, ¿ah? Del proceso de las democracias representativas, ¿ah? Los grandes autores como Harari lo enuncian permanentemente, ¿no? Es un sistema, una forma de concebir la organización del poder que está agotada, ¿ah? Que está agotada, ¿ah? Y la energía salió de ahí, ¿ah? Si uno lo quiere mirar con más perspectiva. Estamos muy metidos en el bosque, estamos muy metidos en este proyecto, en lo que dijo que si salió a bailar con capa, fulanita o sutanito, y nos perdemos del proceso. Entonces, entendemos poco que para dónde va el asunto, porque va para otra forma de organizar el poder. ¿Ah? El poder está mutando de manera radical. Entonces, el juego de la democracia representativa, el juego de los partidos, que representan segmentos de la sociedad, el juego del eje izquierda-derecha, no es capaz de resolver problemas complejos ya. Lo fue en el siglo XX, donde el relato que vamos a hacer en el XXI no tiene nada que hacer porque los desafíos son de otras magnitudes. El calentamiento global no se arregla en el eje izquierda-derecha.
¿no? El problema de las desigualdades no se arreglan en el eje izquierda-derecha. Eventos como las pandemias, como decían ahí, probablemente un ensayo general de las cuestiones de los grandes desastres que vienen, que van a ser macros, ¿no? Zonales, incluso más allá de los estados. Entonces, estamos en perspectiva histórica en ese momento, ¿ah?, de crisis en que los viejos ya no sirven, ¿ah?, como sistema, más allá de Piñera, más allá de la ideología neoliberal, ¿no? Vemos cómo asistimos al fin de una época, de un periodo, no solo en Chile, sino que en el mundo. Bueno, Marisol, perdón. Marisol, dale. No, dale. Qué lástima que no se escuche. Yo le cuento a la gente que son las 9 de la noche y yo vivo en Ñuñoa del Norte, ahora que estamos separados por una barrera hecha por el virus, y se escuchan muchos cacerolazos hasta ahora y se entona un violador en tu camino. Desde los balcones, yo vivo como a 3 cuadras de Plaza Ñuñoa. Están tocando las cacerolas como desde las 6 de la tarde. Yo pensé que era como un live así de la votación de hoy día, pero yo creo que algo que ha pasado esta semana, todo es política, ¿cierto?, es esta diferencia, esta distancia entre la clase gobernante, entre la élite y los gobernados, ¿no? No sé si leyeron ustedes la revista National Review la semana pasada, que es una revista conservadora que hizo un reportaje con una tesis súper clara: ¿por qué fracasó el gobierno de Piñera? Y dentro de las cosas que dice, termina, que me parece muy interesante, citando a la República de Platón, que Platón sostiene que los hijos de los guardianes deben educarse con los hijos de los ciudadanos comunes, porque deben crear líderes conectados con sus comunidades. Eso acá no pasa. Y podemos ver, como ejemplo, Twitter, solo los trending topics de la última semana. La señora que dice que el sistema va a cambiar porque que atroz lo que se ahorra sin tener nana, ¿cierto? Y que más encima le dura más la comida y todo. Y la verdad, a mí me provoca de verdad dolor, porque uno ve a estas mismas señoras armando colectas, armando colectas, hay que ayudar, pobre gente, pero le dejáis de pagar el sueldo a la nana que te crió los cabros, te cuida la casa. Yo personalmente echo más de menos a la señora que hace la sopa en mi casa que a la Libertad. Y eso es un tema personal, y por supuesto que le sigo pagando el sueldo porque me parece que es un principio moral. Segundo, vemos el tema de Martín Pradenas ayer, que cuando las tesis cantan y cantábamos que el patriarcado es un juez, que para muchos, o sea, de verdad, que de los dos, que haya sido imputado por 3 abusos sexuales y no 5, por una cuestión de tiempo, o no se le ha dado la prisión preventiva, cuando tú veis que a una machi con una lechuga se la llevan detenida, tú te sientes violentada. Y para terminar, y aquí sin querer convertir el ágora en primer plano, el hecho de Viñuela, de haberle cortado en vivo el pelo a un camarógrafo, hoy día está demandado por 100 millones de pesos, muestra el nuevo Chile, que lo despidieron, se tardaron 5 días, pero que, insisto, sigue mostrando esta distancia entre los que estudiaron en ciertos colegios, entre los que tuvieron ciertos accesos. Todos los que hemos trabajado en televisión, alguna vez vemos la diferencia que hay entre los camarógrafos y los rostros. Oye, es una tú sabes, Jung, que estudió mucho los procesos de las crisis y los fenómenos sincrónicos, él hablaba que en los procesos de crisis suele suceder, ya sea por el tipo de energía que se va circundando, digamos, es como un hoyo negro que empieza a traer todas las problemáticas y efectivamente se empiezan a topar todos los símbolos, ¿ya? Y entras como en un portal donde todos los símbolos que tienen que de alguna manera ser derribados empiezan a colapsar. Entonces, creo que lo de Viñuela, sumado también a otras cosas, digamos, a todo lo que estás contando, es parte de eso. Y justamente quiero poner el siguiente tema arriba de la mesa, porque yo creo que aquí hay que juntar el tema de los poderes que habla Mirko, que yo creo que es parte de la atención fundamental también. Pero esta semana, por ejemplo, apareció Lucía Santa Cruz, que digamos es una mujer de élite, ya muy
de la élite íntima, ¿ya? Y resulta que apareció para un poco criticar este nuevo discurso de análisis de los de derecha respecto a las derechas, ¿ah? Y le tiró por ahí unos palitos a nuestro querido embajador Hugo Herrera, pero en el fondo ella como que llegó a golpear un poco la mesa, ya no en el Mercurio, sino que en la tercera, digamos, ya bajó un par de peldaños, pero básicamente, ¿cómo te sentiste, Hugo? ¿Qué pasa por ahí? Mira, yo creo que a mí me da gusto que Libertad y Desarrollo dé la cara, porque eso usualmente no lo hacen, usualmente operan, digamos, y operan con medidas como exclusión de determinados foros, qué sé yo. Yo creo que es un avance en ese sentido que Lucía Santa Cruz, que es consejera de Libertad y Desarrollo y de ese mundo, dé la cara. Ahora, dicho eso, me parece que el argumento es tosco, porque el argumento es básicamente lo siguiente, que Maniqueísta. Habló de los claro, que maniqueístas. cuando uno plantea que hay en Chile una derecha economicista en el sentido preciso del término, de que pone a la política bajo los criterios de la economía, y es así como lo dice Milton Friedman, no estoy inventando la rueda con esto, el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado, capitalismo y libertad, las primeras páginas. Cuando uno critica esa derecha economicista, uno estaría dividiendo el mundo entre buenos y malos. Yo no he dividido el mundo entre buenos y malos, entre un discurso muy cerril, que te vuelve incompetente para comprender la realidad política, y posibilidades de acudir a las vertientes ideológicas de la derecha que las tiene. Si uno mira la historia de Chile, digamos, uno puede encontrar una derecha liberal, robusta ideológicamente, no esta neoliberal de trinchera como Libertad y Desarrollo. Uno puede encontrar una tradición nacional popular, un pensamiento social cristiano, y a partir de eso uno puede producir una discusión, y efectivamente de eso se trata. Y por otra parte, hacen una mezcla que también es media mañosa, que consiste en decir que la crítica al economicismo sería una crítica a la economía. Y eso es torpe, digamos. O sea, ni yo ni todos los que hemos criticado, digamos, a la posición tradicional, por decirlo así, de la derecha de Guerra Fría, representada por este instituto partisano, hemos criticado a la economía. O sea, eso es absurdo. Criticar la economía como ciencia con sus descubrimientos es pretender construir castillos en el aire. Una política desligada de la economía no funciona simplemente. Pero sí el economicismo, que es algo muy distinto. O sea, una cosa es entender que lo primero es producir un orden legítimo, y esa es una tarea política, y dentro de esa tarea es fundamental la economía, y otra cosa es decir que la política se limita a cumplir el famoso checklist, digamos, de los criterios económicos y punto. Y eso, si uno se fija, eso es lo que le ha fallado al gobierno. O sea, Lagos, aunque uno lo pueda criticar por su inventiva, tenía una capacidad que era conducir el proceso político porque entendía que la economía era importante, pero también la política era importante. Y eso este gobierno no lo tiene. Entonces, creo que las críticas, más allá de que destaco que haya dado la cara, las críticas son de trinchera, o sea, no pretenden, me parece, elucidar y aportar discernimiento sobre el proceso político de fondo. Ahora, quería volver un poco sobre todos los temas porque que hemos tratado antes también, porque creo, y en este también creo que hay un problema con la derecha, que tiene que ver con esta derecha de colegio pagado y barrio cuico, por decirlo así. Y es que, fíjense en esto, el problema de la segregación de los barrios es el que está en la base de la configuración de élites santiaguinas hiper aisladas. Aquí en Santiago hay barrios en los que uno podría nacer, ir a la clínica, ir al colegio, qué sé yo, ir a la universidad, y faltan los cementerios en el barrio alto. Pero uno podría hacer toda la vida al margen de los flaites, por decir algo. Y en esos barrios llega alguien más sencillo y efectivamente rápidamente, incluso denunciado a seguridad ciudadana, qué sé yo, si no es el jardinero conocido, si no es la nana, qué sé yo,
listo, denuncia. Bueno, pero este problema es territorial. O sea, aquí lo que tenemos es que Santiago se ha concentrado tanto que la propiedad de vino es muy cara y por tanto es muy caro irse a ciertos barrios. En provincia eso no ocurre, y si estuviera mejor distribuido el país, eso no ocurriría tanto. Igual ocurriría, pero no tanto. Pero el problema que aborda Mirko es bien parecido, porque fíjense en esto, o sea, uno podría decir, hoy día el proceso político no transcurre a través de los cauces institucionales, o gran parte de él no está transcurriendo a través de los cauces institucionales. ¿Y qué tenemos? Que las redes sociales son una ebullición. Bien por las redes sociales, pero eso no reemplaza el trato cara a cara. O sea, el trato político, esto de que hablaba Platón, que dice Marisol, esto es roce, es relacionarse No, en es la que ese es cotidianidad. exactamente, perdona Hugo, pero ese es exactamente mi punto, lo está reemplazando. El Claro, señor juez, el juez que confirma el delito de violación en el caso de Martín Pradena, ¿no? A la vez que confirma el delito de violación, aplica, bien o mal, en su autonomía como juez, un criterio respecto de si corresponde o no la prisión preventiva, ¿no? En eso consiste la estructura normativa del derecho que supera al gobierno de Piñera, al de Bachelet y al de Lago. Tiene que ver con la cultura cristiana occidental, con Roma, tiene que ver con la construcción de la juridicidad. Eso es lo que está puesto en jaque, porque el proceso penal, el proceso legal, opera sobre supuestos de racionalidades, ¿ah? Que esta época, que este tiempo echa por los suelos. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo, estoy constatando un hecho. La Corte de Apelaciones no tiene ninguna posibilidad de no meter a Martín Pradena a la cárcel, sea ajustado a derecho o no, porque el juez no se puede abstraer de su contexto político y social y de la presión. Como Lagos Weber no se puede abstraer del mazazo que le cae encima cuando quiere ponerle una guirnalda al árbol de Pascua al proyecto. Entonces la pregunta por el poder es esa, ¿no? Estamos transitando una época donde el poder sale del sistema institucional, no del sistema político, de todo. Por eso estoy llevando el caso a los tribunales hoy día, porque yo podría decir, discrepo, señor juez, pero es el magistrado, se supone que tiene autoridad, pero a las redes no le importa esa cuestión. Las redes ya tienen su veredicto, ya está claro, se acabó. Es culpable, repito, yo no sé. O sea, si estoy constatando un hecho político de poder, no lo estoy criticando ni lo estoy aplaudiendo, lo estoy constatando. Entonces, ese es el tránsito que tenemos que hacer. Porque el tiempo que viene no es un tiempo de racionalidades, es un tiempo de administrar emocionalidades, ¿no? Y el juez probablemente, ¿no? Y toda la discursividad, yo estudié Derecho y este país se organiza sobre una tradición, ¿no? Del poder construido en base a reglas, normativo, en base a derecho y a economistas, no a otras cosas. No, en el poder no hay sociólogos, no hay artistas, no. Esa es la historia de Chile. Bueno, eso está en jaque. Ese apelativo final a la norma, a la juridicidad de algo. estoy de acuerdo, pero Las redes están punteando el código como quieren. El código orgánico de tribunales, la majestad de la autoridad del señor juez, etc. Es un fenómeno fascinante, muy interesante. Pero tenemos que ser capaces de leerla, todo lo que está estoy de pasando acuerdo, Mirko, sistémicamente. Sí, por favor. pero con un matiz, mira. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, pero no sé, esto es una intuición, no es comprobable con datos, pero que la ebullición de redes sociales y la ebullición de movilización social se acentúa en los países concentrados territorialmente. Y bueno, el virus, ¿para qué decir, digamos? Y en cambio, estos grandes malestares ciudadanos no se producen en Canadá, en Alemania, en Australia, en Nueva Zelanda. No, probablemente en este minuto en Suiza duermen plácidamente, por supuesto, ¿no? En Islandia también. Claro, pero la organización claro. del territorio creo que algo tiene que ver con todo esto. Completamente, son múltiples, porque no hay que descartar ese factor sin duda, pero es la constatación de ese hecho que
a mí me resulta fascinante. Yo eso es lo que me deja el caso de hoy día de esta chica y la violación, ¿no? Como da lo mismo, ¿ah? El proceso, cuestión que ese juez hace 5 o 10 años podía fallar y al día siguiente iba a escribir un artículo, una organización feminista criticando al juez. ¿Ah? Entonces, una opinión en contra, ese era el debate público, ¿ah? Que había, ¿ah? Pero no se cambiaba el fallo. ¿Ah? No había la Corte de Apelaciones no se sentía presionada. ¿Ah? No, el senador Lagosver no se sentía obligado porque fulanito escribiera ¿no? desde No Más FP criticándolo, pero el ruido, la energía que mueve las redes, la calle y este fenómeno que se construye es el nuevo poder. Eso para mí es un hecho. Oye, y en ese fenómeno de energía que en el fondo arrastra todo el sistema, y ahí tal vez tú, Diego, cuéntanos un poco de tu visión respecto de Hernán Larraín, que quería comentar algo ahí. Estáis sin audio. Complementar un poco lo que han dicho un poco todos. Yo recuerdo, en los años 90, yo tenía 14, 15 años, y veía la televisión y veía la entrevista al diputado, al senador o al X político. Y llegaba el periodista o el animador, que el animador incluso podría ser tal vez una reina de belleza o tal vez cualquier persona. Entonces le hacía un cuestionario y lo presentaba el honorable diputado, el honorable senador, y le hacía unas preguntas y no tenía el espacio para hacer una contrapregunta. Entonces el tipo daba una declaración, pero no era una entrevista. Y eso después en el tiempo se fue mermando, se fue evaporando. Y estos gallos empezaron a hacer contrapreguntas y estos gallos, mismos políticos se empezaron a sentir más incómodos. Por lo tanto, eso hoy día se manifiesta de manera más fuerte en las redes sociales. Por lo tanto, hoy día complemento o creo que continúo lo que dijo Mirko, que el Congreso, los políticos no saben qué hacer con la deliberación de la ciudadanía. No saben manejar las emociones con respecto a eso. Lo que decía Marisol, por ejemplo, en lo que sucedía con el corte de pelo de Viñuela, en la época del año 2000, 2001, que todavía no estaba el boom de las redes sociales, estaba el programa Mecano, que era de Viñuela, que lo animaba. Y el gallo tenía, y el canal tenía como una área de responsabilidad social, de integración, donde había un team Mecano. Claro, pero ¿Cómo olvidar Mecano y cómo olvidar a Pops? Además, Sí, que me acompañó entonces, muchas tardes de estudio y hoy día no podríamos tener ni a Mecano ni a Viñuela. No, pero te voy a dar un ejemplo, lamentablemente, te voy a dar un ejemplo más fuerte. Existía el tema de inclusión que se llama el Team Down. Y tenía niños con el síndrome de Down. Y disfrazados como el Team Mecano donde estaban estos brasileros. Y eso se encontraba inclusión. El Quique Morandé tenía un personaje de un brasilero que decía la tupete, no sé qué cosa, y tenía un hombre afroamericano o negro que era brasilero, y lo tenía vestido con pañales, con un tupete, y lo tenía comiendo comida de perro en un plato. Bueno, Diego, y el lobo en la gran película... Hoy día sería sumamente castigado, y si había rating, pero hay una Diego, gran mayoría que no aprobaba aquello. Dale Mirko. En la gran película El Lobo de Wall Street, ¿no? Claro, en esa lanzamiento de memorable Nano. oficina de traders, ¿no? La diversión del día viernes empezaba con lanzamiento de nanos. Claro. No sé si se acuerdan. Sí, claro, parte así. Después venía la orgía dionisíaca, pero primero era lanzamiento de nanos. Exacto, donde si el enano se comportaba mal, le tiraron un dardo tranquilizante. ¿Cachai? Claro. Pero para un poco cerrar la idea. Y hoy día existimos en un paraíso digital, donde están las redes sociales, que pueden ser mal ocupadas, pero hoy día la gente puede bullyingar a alguien o transmitir, hoy no estoy de acuerdo con lo que sucede con lo que hacía Quique Morandé en esa época, que picar a este gallo y ponerlo a comer pellets. Costaba eso, pero tenía rating. Simplemente que lo que ustedes describen de ese pasado ominoso es lo que yo he trabajado bajo el concepto de fórmula hegemónica. Es decir,
cuando tú vives en un ambiente político determinado, hay una especie de aire que tú respiras, que es el aire normal, que está hecho una mezcla de tanto oxígeno con tanto hidrógeno en el fondo. Y el aire no en todas partes es igual. Y tú te acostumbras entonces a ciertas cosas. Entonces, Max Weber hablaba de un concepto que no lo inventó la sociología, lo inventó la literatura, que lo inventó Goethe, que es el concepto de afinidades electivas. Es una novela que se llama así, de hecho. Que en el fondo hace, por ejemplo, que una persona que hace ciertas cosas, lo más probable es que haga otras. Es muy inhabitual que los sociólogos, por ejemplo, los antropólogos, corran maratones, ¿ya? Y es muy habitual que las corran los economistas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que toda esa época que ustedes están describiendo, 2001, 2002, la sintetizo en un hallazgo que hice hoy día porque estábamos ordenando la biblioteca con mi señora y que durante la pandemia hicimos la tarea gigantesca de meter todo en Excel y qué sé yo. Oye, un Entonces, concurso Lágora. ¿Cuántos libros tiene Alberto y cuántos libros tiene Hugo Herrera? bueno, los tengo contados, así Concurso que Lágora, vamos. tengo la cifra exacta. Pero miren lo que Para mí que es encontré. un papel mural, es solamente para Vean Sí. esto. Los Vean venden en eBay. Vean aquí. Se llama Concurso de Cuentos para Pensionados de AFP, año 2002. ¿Quién organiza? Editorial Los Andes y la Asociación de AFPs. La editorial Los Andes Pero es espectacular, ¿ah? ¿Por qué guardaste eso? La editorial Los Andes funciona en ese instante y todavía hoy en una dirección que se llama Apoquindo 3000, piso 19, ¿ya? Donde mandan forwards también. Bueno, esta editorial, que era de Sebastián Piñera, ¿ya? Organizaba imprimiendo en LOM, ¿ya? Imprimiendo en LOM, ¿ya? Un concurso de cuentos con el siguiente jurado: Totó Romero, José Luis Rosasco, Luis Ribano, ¿ya? Para pensionados de las AFP. Bueno, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Exacto. Entonces, Don Nica. y es súper interesante porque todo todo el tema, o sea, todo el tema que se plantea fue un exitazo, ¿eh? Recibieron casi 1000 postulantes con sus cuentos y qué sé yo, no le fue mal, ¿ya? Y no hay ¿Qué es lo gente que con pasaría tiempo. si quisieran hacer un concurso de cuentos, ¿ya? Entre unos y otros? Entonces, esto es del año 2002, ¿ya? O sea, hace nada, hace 18 años, esto estaba perfectamente legitimado. No porque la gente lo amara, la legitimidad no tiene que ver con que la gente lo ame. Si te aman, mejor, pero no es indispensable. Lo importante es que estaba asumido, era parte de tu vida y Se cuando decías, acepta como parte del orden. exacto, Claro. voy a hacer un concurso de cuentos, la gente escribía un cuento Pero antes se de cualquier medía, cosa. se medía solamente la gente que amaba algo. La tele solamente medía la cantidad de gente que amaba algo. Pero hoy día lo digital permite saber cuantificar cuánta gente está en contra de aquello o lo que está liderando con respecto a Claro. eso. Y eso hoy día, la administración de aquello, concuerdo con Mirko, que dice, estos gallos no saben medir las emociones, no saben cómo administrarlas. La Excel se fue a la cresta. A Se mí fue me a da la pánico paila. que la gente odie mi pijama, así que por eso puse mi foto. El peluchito, está como un peluchito. Eso, con patitas, con patitas. Un Eso, enterito, con patitas. con un enterito. Celeste y con patitas. Imagínenlo, imagínenlo. Pero para un poco terminar lo que yo quería comentar, un poco en base a esa cosa que se iba manifestando y además todo el fenómeno de las redes sociales, también hace Laura un poco con respecto a eso, que era crear la cantidad de información de la ciudadanía. Y lo que yo decía, incluso una conversación con Mirko, y Mirko me corrigió, y dije, oye, ojalá que estos temas que la ciudadanía pone sobre la mesa suban. Y él me dijo, no, viejo, que estos gallos bajen. Y tiene toda la razón. Y hoy día lo que está sucediendo es que estos gallos no saben qué escalera tomar o cómo bajar esa escalera para poder enfrentar eso. Incluso no sabe cómo bajarla, tal vez, o no quiere bajarla. Y hoy día creo que existe unas placas tectónicas entre lo antiguo y lo versus que empieza la división de las cosas. Entonces hoy día ya no hablamos de izquierda y derecha, sino hablamos de lo viejo versus lo nuevo. Y ahí es donde se Muy produce ese problema. Y ahí yo creo, Exacto. por ejemplo, que se producen como la carta de Dan Larraín
que hoy día renuncia a la presidencia de Evópolis, y creo que están formando estas células que no saben para dónde ir. De hecho, hay un usuario en Lágora, un ciudadano en Lágora, que dice, yo no entiendo qué hace Evópolis con la UDI, o qué hace RN con la UDI. RN, Evópolis, debería estar con la democracia cristiana, está mucho más alineado. La UDI debería estar con José Antonio Kast. ¿Por qué se gastan en problemas y no son completamente honestos y se unifican de la forma como debieran ser? Oye, Y no estar Porque buscando la esto. política no se trata de ideas, se trata de ganar el poder. oye, perdón, respecto a lo que dijo Diego, que a principios de los 2000, en los 90, ¿cierto? Que uno entrevistaba al político y hacía como una pauta de preguntas, lo invitaba a vivir el lunes y que se riera y no sé qué. Me acuerdo muy claramente que... Apareció en el Teletón. Sí, y bailaban, ¿te acordás? ¿Te acordás de Piñera bailando Thriller? Con Políticos la y Evelyn. empresarios Bailando, también. sí. Yo creo que Juan Sutil tampoco, además que tiene como un permiso especial además durante esta pandemia, porque uno lo ve todos los días haciendo punto de prensa en la calle. Yo no sé cómo lo hace, yo quiero su dato. Pero yo me acuerdo muy claro cuando yo hice la práctica en la tercera que un senador llamó a mi editora para decirle que yo era pesada. Que yo era pesada porque hacía preguntas que parece que no le gustaron. Pero más allá de eso, el sistema, en cuanto a periodista, elite, y está, lo que decía esta nota del National Review, ¿no? Que Piñera vino a gobernar una nación en la cual, para mostrar que tenía una total desconexión con ella. Les dolió mucho Bloomberg cuando dice... tomaron decisiones para darse cuenta que eran pobres, que estaban hacinados y que efectivamente endeudados, o sea, parezco promotor en la Marta Lagos, pero el barómetro que salió de Mori Chile muestra gente que está comiendo una vez al día para ahorrar la comida, porque no tiene más. No tiene más, y por otro lado tenías a gente diciendo que en realidad, yo dije otro día lo del robot de cocina, porque la verdad es que a mí me ha facilitado la vida, pero por supuesto que preferiría estar con un ser humano que me apañara más, y generar trabajo y todo. Y bueno, y lo sigo, y de cierto modo lo sigo haciendo. Pero es esa realidad en que tú ves esta desconexión geográfica, que por un lado decía Hugo, y donde cuando el ABC1 llega y se instala en una comuna más bien popular, ¿no? Crea estos reductos ABC1, se amurallan. Yo en el verano fui con un amigo inglés a Peñalolén y él no podía creer lo que era Peñalolén. Este concepto de condominio, donde tenéis colegios, ¿cierto? Tenéis estas casas bonitas y al lado tenéis las casas chubi. No, ciudad satélite, la ciudad satélite. Oye, Yo vivo en Peñalolén. Pero no, tú no, como el plan Z, como el plan claro. Z, no, pero tú no, pues sí. Claro, no, pero tú, no digamos dónde vives. El Gandalf de Peñalolén. Oye, Hugo, tu columna de la segunda respecto a Larraín prendió mucho también en Lágora, y con este título que te mandaste de la renuncia patética, ¿a qué enchufe se enchufó Larraín que no tenía corriente, weón? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que Bópoli es un proyecto medio frustrado, porque al principio partió como bien innovativo, pero a poco andar, igual aparece, o sea, frente a la crisis, por ejemplo, su capacidad política se restringió a bañar al gobierno. Y la verdad es que en términos, cuando se hacen mediciones del público de Bópoli, los tipos son tan duros en economía como la UDI. Exacto. No es aliable con Evópoli, es difícilmente aliable con la DC, digamos, no me imagino eso. Salvo, claro, que haya duros económicos liberales en la DC. Pero eso, o sea, al final tienen O sea, dos... perdona Hugo, pero todos los ministros de los gobiernos demócratas cristianos, de los gobiernos socialistas, de los ministros de Hacienda, si el plan es neoliberal.
No, está bien, pero es que los ministros de Hacienda son como, yo creo que tienen hasta como un carácter, son como los tesoreros de curso, digamos. No, no, yo me acuerdo del que era tesorero en mi curso y la verdad es que el mismo carácter siempre. Pero son muy duros económicamente. Entonces, en ese sentido, creo que Bópoli tiene 3 déficits. 1, que no tiene poder territorial. 2, que su composición de liderazgos es muy oligárquica, son una élite, digamos, así. Y 3, su esfuerzo de renovación pasa por ser buena onda en temas morales, pero en temas económicos son los discípulos liberales de Jaime Guzmán. Yo lo puse así una vez. Y Morales hasta por ahí nomás también. ¿Quién es? Y Morales hasta por ahí nomás también. Tampoco son tan liberales moralmente, ¿no? No están a favor del matrimonio parental, pero no están a favor de la adopción, por ejemplo. No están a favor del aborto. Sí, no, yo me opongo a seguir jugando al análisis político en función de matrices ideológicas del siglo XX. Me parece que seguir confundiendo a la gente, justamente ese juego, el pasado es lo viejo. La política tiene que ver con intereses, con afinidades personales, con redes de confianza, sobre todo cuando tú partes en proyectos. Son etos. No tiene que ver con... Después te vas colgando guirnaldas, mira, más o menos esto pensamos de esta cuestión, esta otra ya, porque las ideologías como las conocemos están diluidas. O sea, que claro, estamos asistiendo al fin del proyecto de la democracia chilena, institucionalizada en los 80, la economía liberal y la democracia representativa, ¿no? Pero no hay un proyecto que lo reemplace, que desde arriba para abajo, no hay más. Entonces, me niego a seguir, o quiero poner el matiz de que quizás estamos mirando el proceso político con ojos que no nos sirven para explicarnos lo que está pasando completamente, porque son los mismos lentes que usábamos para el año 90, los mismos. Lo miramos de izquierda a derecha, no sabemos mirar de otra manera. Es que lo que está pasando implica reeducarse. Te diría algo, ¿tú encontráis algo más noventero que Bópoli? Pero yo tengo una, o sea, yo soy amigo, en cada brazo. Soy amigo de Hernán Larraín, y Hernán trabajaba en el Petit Comité de Piñera, trabajó con la campaña de Piñera, y después se fue a trabajar a la Moneda, ¿no? Y Bópoli es el resultado de la gente de una generación, ¿no?, que estuvo en el gobierno de Sebastián Piñera I. Eso es. Son la gente de 30 y tantos que por primera vez tuvieron una experiencia política, la mayoría venía del mundo privado, ¿no? Y pasa, y se reconocen en eso, ¿no? Y entonces hay algunos que están por el apruebo y otros por el rechazo. Algunos son agnósticos y súper liberales en materia valórica, y otros como Felipe Cas, contrario al aborto. Porque lo que prima no es la coherencia ideológica, no hay orden de partido en el asunto, tiene que ver con, nos identificamos con nuestra experiencia generacional. Nos identificamos con, tú dijiste, yo hace unos años entrevisté a Felipe Ward para la sección Mi Manifiesto, que todavía existe en La Tercera, yo lo hice para el semanal. Era una sección bastante light, y una de las preguntas era que por qué él había elegido ser de la UDI. Y él me dijo que había elegido ser de la UDI porque todos se vestían igual, todos ocupaban la misma ropa, las señoras eran amigas, vacacionaban en los mismos lugares, tenían los mismos autos, ocupaban los mismos pantalones, y debo decir que yo fui un asado con piscina, donde estaba Hernán Larraín, y usaba traje de baño Dockers. Ya, ahora yo quiero poner un contrapunto. Pero eso todavía existe, ahí en Sanjata están todos vestidos iguales. Sí, pero ahí quiero poner un contrapunto. Es fácil ponerle en el suelo y darle duro al análisis, porque efectivamente son muchas las cosas que uno puede derivar de esto y digamos, y concluir y ver y ponerlas, digamos, arriba de la mesa. Pero al final son grupos políticos, son ciudadanos que van a tener que integrarse a las nuevas maneras, a donde evoluciona el sistema. Y ahí tal vez, y esta tal vez una pregunta más para ti, Alberto, porque al final a la derecha yo siento que lo que le pasa es que le echa un poco la espalda al mismo proceso social del desarrollo, es decir, el desarrollo
genera gente que en el fondo ya estudia, ya hay 2, 3 generaciones que fueron a la universidad, hay mucho más capacidad cognitiva de deliberar, de pensar. De hecho lo vemos en L'Ágora, ahí les voy a mostrar después un posteo que generó una discusión maravillosa. Entonces al final es como que el sueño de un país desarrollado se trunca, bueno, porque en el fondo no nos interesa que participen mucho, digamos. Es como que esa es la sensación final que queda. Entonces, hoy día eso es inevitable. Es inevitable porque tú tienes un hambre ciudadana que quiere empujar el cambio también. Entonces, ¿cuál sería un poco lo que dice la sociología respecto de ese tránsito, de país de realmente encumbrarse hacia un proceso de desarrollo? A ver, ¿sabes? Lo que pasa es que primero hay un elemento que es sociohistórico en el fondo, que tiene que ver con... Es muy complicado cuando una, una, una trenza, una estirpe de distintas generaciones de una historia, que son los mismos de alguna manera, han tenido la gran virtud de ganar prácticamente todas sus batallas. La dificultad es que no asumen la posibilidad de que puedan perder alguna, ni menos que puedan perder la guerra. Por tanto, creen que cada vez que van perdiendo, en realidad es un espejismo. La historia de la élite, digámoslo así, la oligarquía terrateniente, digamos, clásica chilena, es una historia de triunfos absolutos. Es una élite donde no hubo independencia real. Es una élite que se cambió del lado del mesón. Estaba con el rey de España y dejó de estar con el rey de España sin decir que estaba contra el rey de España, porque lo que dijo fue que estaba contra Napoleón. ¿Ya? Y pasó colado. La declaración de independencia se hizo 9 años después. ¿Ya? Establecieron las fiestas patrias justo en aquella fiesta donde no está O'Higgins, para que esto no quede consagrado como una independencia monumental, relevante, porque a O'Higgins se le había ocurrido la mala idea, ¿ya?, de eliminar todo resabio español. Es una élite que cuando Andrés Bello y Sarmiento dicen rompamos con este tejido histórico hispanista del idioma y hagamos un castellano que sea chileno, ¿ya?, y que se transforma en ley y todo, ellos conspiran contra eso. Y ahí surge una tesis, que es una tesis provisional de Andrés Bello, que ellos convierten en tesis permanente, que es una tesis que también tenía portales, pero que Andrés Bello le dio un contenido intelectual. Andrés Bello dijo, bueno, las condiciones de alfabetización de Chile son muy bajas. Chile tenía en esa época la alfabetización que 2000 años antes tenía Jerusalén, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tú dices, bueno, lo que tenemos que hacer es generar una gran cantidad de desarrollo de la educación y a medida que eso se vaya construyendo, asignar más derechos a la ciudadanía. Provisionalmente, en el fondo, los esclarecidos de alguna manera van a estar en el debate público. Entonces, el mismo grupo estaba en la Cámara de Diputados, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, ¿ya?, y en los círculos literarios, en fin, haciendo las distintas cosas, discutiendo. Bueno, eso, y ojo, en esa historia siempre pasó lo mismo que le pasó a Evópolis ahora. Yo se lo dije a Felipe Casas hace muchos años, le dije, yo lo único que sé es que en la historia de Chile y en la historia de Latinoamérica, ¿ya?, los liberales siempre han terminado perdiendo con los conservadores. Y para decirlo como lo dice García Márquez en 100 años de soledad, la única diferencia entre liberales y conservadores es que uno iba a la misa de 7 y el otro a la misa de 8. Entonces, en el fondo, esa historia es muy pesada. ¿Cuál es el punto? La pregunta es, ¿llegamos realmente al final del camino? Mi impresión, que es aún más radical y más audaz de la tesis que tiré respecto al derrumbe del modelo, mi impresión es que efectivamente el tamaño de esto es muy grande y que no hay juego. Y no hay juego no solamente por temas sociales, sino que no hay juego porque viene un futuro que no tiene nada que ver con todas estas variables, pero nada que ver. Entonces se hace muy difícil. Oye, déjame Ahora, complementar ¿cómo? una cosa Sí, con lo que señala Alberto, que a mí me parece muy relevante, en el sentido de que esto sirve de pedagogía como matriz de análisis para los auditores del Ágora, los que escuchan este podcast. El momento en que Evópolis
deja de tener relevancia. El momento en que se juega su proyecto político en la decisión de cuando Felipe Cas era candidato, de ir a la primaria del sector y no llevarlo a primera vuelta. De acuerdo. Yo lo maté, yo dije, aquí se ve porque ahí se ve la voluntad de poder. Entonces, Sí, toda claro, esta cuestión de ser más de derecha, porque todos neoliberales en lo económico, pero aquí eso da lo mismo. Los grupos políticos se ven en el poder, y el poder se ve en la voluntad de poder y en las decisiones estratégicas que tienen los grupos. En ese Exacto. minuto, cagüevo, porque estaban presionados, no les pasaban plata, y porque además probablemente si le ponían una candidatura de verdad esta primera vuelta a Piñera, no iban a poder muchos de ellos comer con los papás en la casa el domingo. Y esto lo dije en la clave. Pues el problema de querer portarse bien. La política le va mejor a los que se quieren portar mal, los que están dispuestos a matar al padre. Bueno, claro. ese es el minuto, porque era el minuto de Macron, además, ¿no? Era el minuto que se sabía. ¿Quién va a primera vuelta? Cast. ¿Y quién sobrevive? Cast, José Antonio Cast. Porque él hace que su votación sea relevante para que gane Piñera, le da existencia. Pero Evópolis es tributaria del orden, entonces por eso que no tienen... A ver, sirve esta conversación para ilustrarlo, Evópolis no es importante, ni lo va a hacer, No, total, pero sirve para mostrar cosas pedagógicas, el ejemplo. Sí. Claro, pero lo interesante es que tenía todo el campo abierto y que no es importante justamente porque no pueden dejar de pensar de la misma manera que también le pasó al Frente Amplio, que fue el Frente Amplio va y dice, no, pero la crisis tampoco puede ser tan grande, ¿ya? No es para tanto, no hay para qué romper tanto, si en realidad hay que dar un poco y después ya entramos a jugar. Entonces, y toda esa tesis es, entonces, el Frente Amplio se demora un montón, me refiero al grupo orgánico, digamos, en validar la crítica del no más FP, pero un montón. O sea, uno ve, claro, en la externa se ve como, no, sí, se entraron en la cuestión, y qué sé yo. Bueno, sí, pero los rezagos de tiempo, es como decir, Lagos tomó la decisión de ir contra Estados Unidos en el tema de la guerra con Irak. Lagos se demoró 8 meses en tomar la decisión. Y Lagos tomó la decisión cuando en Inglaterra había una denuncia gravísima, de la cual hay una película hoy día hecha, Buenísima, ¿ya? buenísima. Donde se señala con toda claridad en esa denuncia de que se había mentido para poder fundamentar la guerra, y se le había mentido a los países que estaban dentro del Consejo, dentro de los cuales estaba Chile, que se le había enviado información falsa, ¿ya? Y que se había estado investigando y vigilando las conversaciones de la gente en los países, entre ellos Chile. Ricardo Lagos no tenía juego, para decir una cosa muy diferente, ¿ya? Aquí en la isla ni siquiera nos enteramos que había toda esta polémica donde estaba metido Chile, ¿ya? Pero no fue un acto heroico, ¿ya? Contra el imperio. No, Fue no otra había cosa. voluntad Entonces, de poder ahí, claro. exactamente, hay que salir a mirar yo creo que lo importante en todo caso es que, y en esto voy a decir una cosa más conservadora, Nietzsche decía que los cambios son conservaciones por selección. O sea, uno cambia lo que existía de orden. Es muy difícil hacer cosas nuevas realmente. Entonces uno va y agarra lo que estaba quinto, lo pone primero, y lo que estaba segundo lo pone décimo, y reestructura, ¿ya? Pone las cosas de cabeza de alguna manera. Bueno, eso, ¿ya? Ese fenómeno es el que vamos a vivir ahora. Eh, si uno trata de dibujar el mapa de la política, yo he hecho un experimento lo he hecho 4 veces en 15 años, en encuestas. He hecho puras preguntas que son anodinas. ¿Le parece bien que los niños vayan con el pelito corto al colegio y las niñas como le parece? Puras preguntas así. Y todo eso lo he transformado en un mapa político. ¿Y por quiénes votan y qué sé yo? ¿Ya? Y tú miras en el mapa y hay un eje perfecto de que podríamos decir que se llama, entre comillas, derecha-izquierda, me da lo mismo cómo se llama, ¿ya? Entre los que piensan un conjunto de cosas respecto a cómo te debes comportar moralmente, a la posibilidad de censurar la televisión, a las posibilidades de toda clase de cosas, y a las visiones sobre los salarios, sobre las visiones de la economía, sobre todo eso, y respecto a quienes piensan lo contrario, y eso es coherente con los votos. Entonces, hay una estructuración. La última vez que lo hice fue en diciembre, o sea, no, fue recién, después del estallido.
Y todavía sigue funcionando ese esquema. Pero lo que se está moviendo detrás de ese esquema, ¿ya? Es lo que dice Mirko. ¿Cómo haces pertinente toda esta estructuración con un mundo donde el cual ya no tienes dónde soportarte? Bueno, hay que ordenar la biblioteca, pero hay que poner libros nuevos, digamos. O sea, hay más toda una columna de libros nuevos, pienso yo. Tengo que hacer algo con no sé. Claro. ¿Tú, Hugo, querés decir algo o ya estamos cerrando ya? Sí, yo Marisol, diría Hugo. justamente que estoy de acuerdo en que falta enjundia, falta voluntad de poder. Pero creo que un análisis de las razones de esa falta de voluntad de poder también es importante. Creo que la matriz conceptual, la ideología, por decirlo así, que mueve a Evópoli es una ideología y esto lo dijo el mismo Schmitt, digamos, no Carl Schmitt, no te permite articular una política constructiva, no te da fuerza de impulso. Y eso es lo que yo creo que le falta a Evópoli, y esta idea de inmolarse y aparecer, qué sé yo, en lo que parecía también una operación entre moral, de inmolación, y política, de decirle a los demás, de votar a desborden, ¿verdad? Aparece como francamente patético, que fue lo que traté de mostrar en la columna. O sea, creo que estoy de acuerdo en todos estos fenómenos nuevos, pero también rescato eso que dice Alberto, que hay ciertas matrices de comportamiento, y yo agregaría modos de comprender el mundo que son ideológicos y que van a seguir siéndolo en la medida precisa en que somos en el mundo y estamos situados con los pies en la tierra o en las redes o donde sea, pero además tenemos capacidades de proyectar, de imaginar, y en esas la ideología o las ideas, o como queramos llamarlas, juegan un papel, digamos. O sea, no me parece que cambie un... En la industria de la innovación eso es fundamental. Así que yo creo que entramos en un proceso social de innovación absoluta. Solamente les quiero compartir, como para ir cerrando este maravilloso encuentro con usted, una publicación, que con esta publicación quiero mostrarle a la audiencia y a todos los participantes del Ágora lo que genera el Ágora. Es decir, acá frente al posteo de Sebastián Jordán, que nos plantea la crisis política, digamos, y nos plantea alguna alternativa, solamente mostrarle a ustedes el debate ciudadano, ya que se ha generado. O sea, el Ágora es un lugar en donde estamos innovando con la participación ciudadana, donde todos somos ciudadanos que nos involucramos en la conversación, en el análisis. Poco a poco la herramienta se va a ir mejorando. Por favor, miren la cantidad de comentarios que se generan. Y la gracia es que nosotros como el Ágora vamos a ir cada vez mejorando también nuestra performance de herramienta, vamos a ir generando sistematización de conclusiones, de algo que pueda ir aportando al nuevo pensamiento y a los nuevos paradigmas. Podcast ciudadanos también sería interesante. Sí, claro, estamos haciendo podcast ciudadanos. Hoy día acabamos de grabar un podcast ciudadano donde propusimos 5 temas y los ciudadanos optaron por uno, que fue sistema político, y que llegaron 6 personas y se generó un debate maravilloso y va a dar continuidad para otro. Entonces, la cultura de participar en estas nuevas tecnologías, digamos, abre este espacio horizontal. Así que estamos súper contentos. Yo agradecerles personalmente también a todos ustedes por el vínculo que han hecho con Ágora, y también felicitarlos por el tremendo taller que se pegaron con la Cosa Nostra. Creo que son seminarios y formas de acercar la participación de manera súper concreta, ¿ya? Así que también ahí creo que vale la pena decirlo. Marisol, ¿algo para cerrar? Bueno, algo para cerrar, que los cacerolazos son por el tema de Martín Pradenas ayer, que lo convocó las tesis. Estoy acá con mis grupos feministas que están, de hecho voy a ir a agarrar la olla saliendo de acá. Se aprobó también en la normativa general en el Senado el retiro del 10%, para que, por si alguien también quiere celebrar o llorar, como encuesta que ya hizo, ¿cuántos dieron esta semana? ¿Cuánto tenían de fondo en la AFP? ¿De verdad? ¿O fui la única? No, yo tengo claro. Sí.
Obvio, ¿cierto? Todos sabemos cuánto es nuestro 10%, ¿no? Yo no tengo idea. Obvio. Es que estáis ganando mucho, Macari, estáis ganando Yo mucho. quiero, Por ejemplo, no, que además que yo voy a esperar un poco más para sacar el 100%, que probablemente va a ser en unos meses más. no, solo como para cerrar, que cuando uno habla mucho de esta distancia de Piñera, ¿cierto? Con las personas que vino a gobernar, ¿no? Cuando aquí hablamos de la República de Platón, y que los hijos de los guardadores no se juntan, ¿cierto? Con la comunidad. No sé si se acuerdan hace unos años cuando Lagos era presidente, que mientras estaba en un punto de prensa hubo gente que empezó a protestar contra él y los carabineros fueron a allanar esa casa porque estaban protestando y ¿quién lo mandó? El presidente, una cosa insólita. Creo que es muy terrible que un comportamiento que era propio, que uno podría haber dicho, como decía Alberto, ¿no? Que aquí se estaba contra Napoleón, no contra el rey de España, o fácil, cuando se cambió el voto censitario por el voto a los que podían leer y escribir, de haber aumentado un 1%, porque prácticamente todos eran alfabetos, pero que es una práctica que se empezó a dar y se empezó a correr hacia la clase gobernante. Y por eso es tan importante hoy día lo que dice Diego, y que estamos en una pandemia dentro de un estallido social, ¿no? Que no creo que haya pasado en ninguna otra parte del mundo, pero es que esto no se trata de izquierda o derecha, se trata de lo nuevo y lo viejo. Exacto. Quedémonos con eso, quedémonos con ese mensajito. ¿Ah? Tremendo mensaje. Que tengan una buena semana. Yo vuelvo a agradecerles. Y nada, vamos posteando el Ágora, vamos haciendo el Ágora esta plataforma de participación y sumándonos día a día con más usuarios, que está muy entretenida además. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias, Cristian. Y gracias a Mirko por ponerte eterno para el podcast. Sí. Sí. Y si Por vamos a ponerte hacer... corbata al podcast. Para la próxima, aunque sea en pijama, viejo, pero te queremos ver. El día de la corneta. O podemos estar todos en pijama. Horizontalidad. También, vamos a hacer un Claro. pijama. Con Lágora en la cama. Con Lágora en la cama. No, aparte. Pijama Ya, party. un abrazo. Tengo algunas ideas para Gracias hacer cosas en gracias la por el cama, pero terno. no se las voy a Súper bien. contar. No se las voy Oye, a no te contar. pongáis como Viñuela Macari. Sí le cambió. Solo Ya. eso todavía. Exacto. Cuídense. Igual me gané cortar el pelo a Alberto. Me gané cortar el pelo a Alberto, hay que decirlo. Chao. Ya. Chao. Abrazo, chao.